Comenzamos entonces esta nueva tutoría sobre circuitos, circuitos biológicos. Incluye resistencia, condensadores y bobinas, pero en el ámbito de la biología, ¿ya? Entonces le voy a compartir pantalla. En esta nueva guía podemos ver que la resistencia de una membrana biológica, como por ejemplo la membrana celular, ¿ya? O la membrana que recubre un axón neuronal, por el cual viaja una señal nerviosa, que es un impulso iónico, es del orden de V partido por I, eso da 5 millones de ohm, ¿ya? Entre otras cosas, ustedes saben que esto depende de la longitud, ¿ya? Si se duplica la longitud, se duplica la resistencia, ¿ya? En segundo lugar, la capacidad de una membrana biológica, o sea, una membrana biológica entendida en el sentido de que puede acumular carga, iones, ¿ya? Es del orden de, la capacidad se calcula como carga partido por diferencia potencial, y esto da cerca de 10 a la menos 10 faradios, ¿ya? Y número 3, sobre el tema magnético, la inductancia de una membrana biológica es del orden de epsilon partido por la razón de cambio de la corriente. Ojo que el denominador puede ser una derivada, y eso da 5 millonésimas de Henry, ¿ya? Sobre la propagación de impulsos nerviosos, es bueno saber lo siguiente. En el caso de un metal, me está fallando el cursor. A ver, lo voy a reiniciar. Ya, voy a tener que hacerlo en el pizarrón normal. En el caso de un metal, las cargas pueden viajar así, ¿ya? Entonces la corriente va hacia la derecha. En el caso de una membrana biológica, hay poros, son canales iónicos, entonces en cierto instante puede estar abierto estos dos, ¿ya? Entonces aquí puede ser positivo, 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 positivo. Entonces se detecta que la carga va por acá, ¿ya?
Segundos después, o milisegundos después, es más adelante. ¿Ya? Entonces, si en el primer instante la carga estaba positiva acá y después está positiva acá, igual que arriba, uno dice que la corriente va así. ¿Ya? Pero aquí la carga se mueve paralela a la corriente y acá en cambio es como hacer la ola en un estadio. ¿Ya? Esa es la gran diferencia en la conducción de corriente entre un metal y una membrana biológica. ¿Ya? En los dos casos, las fórmulas que siempre hemos usado siguen funcionando dentro de un margen de error aceptable, ¿ya? Pero en el caso de la membrana biológica, la propagación de la corriente se debe a que la carga ingresa y sale de la membrana y al hacer eso se va desplazando, ¿ya? Entonces en el segundo caso es como que hubiera desplazamiento de carga así y desplazamiento de corriente así, ¿ya? Y ahí va la carga. Así que vamos a pasar a ver el primer ejercicio. Dice, ¿con qué rapidez viaja un impulso nervioso, asumiendo que cada zona polarizada tiene una longitud del orden de 5 micrómetros? ¿Ya? Entonces aquí en el pizarrón, esto sería 5 micrómetros. ¿Ya? Aproximadamente, ¿cuánto demora un impulso nervioso en viajar desde el cerebro al extremo de un pie? Entonces, en este caso, hay una zona positiva y después, en el siguiente instante, está más adelante, ¿ya? Y esta zona mide 5 micrómetros, ¿ya? Tenemos otro dato que sale en este ejercicio, es cuánto tiempo están abiertos estos canales, ¿ya? Están abiertos 4 microsegundos, ¿ya? Eso es lo que dura el pulso, en este caso positivo, ¿ya? Con eso tenemos la rapidez. Rapidez es distancia partido por tiempo, ¿ya? 5 micrómetros dividido por 4. Vamos a revisar la guía. 0.4. ¿Ya? 0.4 microsegundos. ¿Ya? Y eso da 12.5 metros por segundo. ¿Ya? Desde que el cerebro emite la orden, ¿ya? Hasta que llega al sector eferente, que es donde se reacciona, un músculo, un dedo, etcétera, ¿ya? Ese pulso electroquímico viaja con esa rapidez, 12.5 metros por segundo, ¿ya? Por si acaso hay seres vivos en los cuales esta rapidez es mayor, ¿ya? Ese es nuestro valor promedio, ¿ya? Desde que se da la orden hasta que se efectúa. Después la pregunta dice, aproximadamente cuánto demora un impulso nervioso en viajar desde el cerebro al extremo de un pie, ¿ya? Entonces habría que colocar una especie de distancia promedio entre el cerebro y el extremo del pie, ¿ya? Digamos que ¿ya? Es una persona, ¿ya? Y digamos que esta distancia
es del orden de 1.75 metros, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo va a ser distancia partido por rapidez, ¿ya? $1.75 dividido por 12.5. Y eso da 0.14 segundos. Y dado que esa es la distancia máxima entre el cerebro y algún extremo del cuerpo, ¿ya? Ese sería el tiempo máximo que requiere una señal nerviosa para ejecutarse, ¿ya? Para empezar a ejecutarse, ¿ya? ¿Alguna duda? Mileni Ibáñez, ¿alguna duda? Jocelyn González. Ya. Pasamos al ejercicio 2. Cuando una fibra muscular se carga o se polariza, si se desconecta la fuente de energía, si se desconecta la, entre comillas, batería, que es el ATP, ¿ya? Se va a descargar naturalmente para neutralizarse, ¿ya? Y el tiempo de descarga se calcula como R multiplicado por C, resistencia multiplicado por la capacidad. Entonces aquí dice, ¿en cuánto tiempo se puede descargar naturalmente la fibra muscular de un colibrí? Para la fibra muscular de un colibrí utilice que el valor de R igual a 2 por 10 elevado a 8 ohm, ¿ya? Y letra B, un colibrí puede dar cerca de 50 aleteos por segundo. Se puede, eso es mucho, 50 aleteos por segundo, ¿ya? Por lo bajo, ¿ya? Se puede explicar que las alas del colibrí se relajan entre cada aleteo, no debido a que el cerebro da 50 órdenes por segundo, sino porque se descarga naturalmente estas fibras, ¿ya? Ya voy a anotar los datos, a ver si funciona ahora la tableta. Ya, no quiere. Ya.
Continuamos en el pizarrón. La resistencia de la fibra muscular es 2 por 10 elevado a 8 y según la introducción de esta guía, la capacidad vale un valor cercano a 10 a la menos 10 faradios. Entonces con eso calculamos el tiempo de descarga, ¿ya? Tiempo de descarga, que sería R por C, ¿ya? 2 por 10 elevado a 8 multiplicado por 10 a la menos 10, ¿ya? Eso da 0.02 segundos, ¿ya? Eso es lo que se demora el músculo en descargarse naturalmente, ¿ya? Sin que el cerebro lo ordene descargarse. Es solo porque se dejó de romper ATP, nada más, ¿ya? Resulta que ese número es igual a 1 dividido por 50 y coincide con la velocidad mínima con la que aletea un colibrí, ¿ya? Así que en cierto modelo físico es válido pensar que no es que el colibrí esté dando 50 órdenes por segundo para que se muevan sus alas, ¿ya? Sino que da una orden y de ahí se descarga automáticamente, ¿ya? Esa podría ser un modelo para explicar por qué consigue dar 50 aleteos por segundo, ¿ya? En la guía dice, el lapso entre cada aleteo será 0.02 segundos, valor que coincide con el tiempo de descarga de la fibra muscular. Luego, es una hipótesis válida asumir que las alas del colibrí se relajan entre cada aleteo debido a la descarga natural de las fibras musculares. Ya. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar lista. Por favor, coloquen su nombre y apellido en el chat. Enzo Rebeco, Matilde, Nicolás, Jocelyn, Milena. Ya. Matías. Ok. Pasamos al ejercicio 3. ¿Qué relación existe entre los circuitos biológicos y Alan Turing? ¿Ya? Alan Turing tuvo la siguiente idea en 1940 en un artículo que él escribió en un centro de investigación británico y su artículo se llamó Maquinaria Inteligente. ¿Ya? Es la base del juego Operando, ¿ya? Un juego de Hasbro, ¿ya? En ese juego tienen una serie de desafíos, ¿ya? Con las respuestas correctas, ¿ya? Acá. Entonces, si ese desafío, ¿ya? Que al final corresponde a operar a un muñequito, ¿ya? Coincide, por ejemplo, operar el hígado y el hígado va a haber una conexión, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hagan contacto con una ampolletita, ¿ya? La ampolletita se va a prender, ¿ya? Porque esto hace puente, ¿ya? Obviamente uno no ve esto, porque está al revés, ¿ya? Entonces este puede estar conectado con ese con ese con ese, ¿ya? Y si uno lo da vuelta, se ve así, ¿ya? Y se podría preguntar, ¿cómo este juguete sabe que, si esta es la pregunta, cómo sabe que esta es la respuesta? Es simplemente por el cableado, ¿ya? Nada más, ¿ya? Uno podría decir lo siguiente, todo se conecta con todo, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Todo se conecta con todo,
Por ejemplo, ese se conecta con las 4 alternativas, ¿ya? Pero de alguna manera se puede cambiar la resistencia de estas cosas. Eso es el aprendizaje, ¿ya? Si cambiamos la resistencia, si esta es la respuesta correcta, esa, ¿ya? Podemos hacer algo que se llama aprendizaje, de modo que la resistencia de esto y de esto, con el aprendizaje se pasa infinito, ¿ya? Por ahí no van a conducir y en cambio la resistencia de ese, que es la respuesta correcta, ¿ya? Que la resistencia sea pequeñita, casi cero, ¿ya? Entonces, basándose en ese juego que después existió, después de la idea de Alan Turing, ¿ya? Ese es un modelo del cerebro que se llama conexionismo. Tenemos todas las neuronas que parten todas conectadas con todas y mediante el aprendizaje cambia la resistencia, ¿ya? Cambia la sinapsis, que se vuelve muy fuerte, muy conductiva o poco conductiva, resistencia infinita. Así que según Alan Turing, el aprendizaje queda codificado en la sinapsis o en la conductividad entre una neurona y otra. Si la conductividad es alta, pasaría eso, ¿ya? Entonces uniríamos pregunta con respuesta, ¿ya? Y si la conductividad es cercana a cero, no podría pasar corriente, ¿ya? Así que, según ese modelo, cualquier problema, por muy difícil que parezca, como conducir un automóvil, resolver una ecuación diferencial, etcétera, se podría construir un cerebro artificial, ya sea con software o con hardware, o con hardware, ¿ya? Capaz de resolver ese problema, ¿ya? Bueno, y eso lo escribió en 1940. El director de este instituto, que era nieto de Charles Darwin, encontró que eso era muy básico, que era un trabajo de niños, así que la humanidad olvidó ese descubrimiento de Alan Turing y después se requirieron cerca de 30 años para que se volviera a redescubrir, ¿ya? Y gracias a eso ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, sistemas del celular, al cual se le puede hablar, ¿ya? Se le puede hablar y interpreta correctamente lo que ustedes solicitan, ¿ya? Si buscan una calle, la pueden preguntar verbalmente, ¿ya? Se consigue así, con conexionismo, ¿ya? Hay otros sistemas que reconocen imágenes, ¿ya? De 1 millón de imágenes que busque, no sé, a la Mona Lisa y la reconoce de esa manera, ¿ya? Etcétera. Así que todo esto de inteligencia artificial partió con esa idea de Alan Turing, ¿ya? Y obviamente muy atingente a todo lo que hemos visto acá en el curso, ¿ya? Así que si a futuro les gusta este tema, aquí en física ya tienen la base para seguir investigando, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, Milena, es muy entretenido. Sí, se pueden hacer cosas increíbles que parecen de ciencia ficción, ¿ya? Con esta idea súper básica, ¿ya? Nicolás vio una película de Alan Turing. Debe haber sido la última, el Código Enigma. Sí, el Código Enigma. Gracias a él tenemos hardware y software, ¿ya? El hardware, en su época, él le llamó máquina de Turing. Todos los computadores actuales son máquinas de Turing, ¿ya? Ya, pasamos a la siguiente pregunta. Ya. Tenemos un circuito biológico eh, propio de un reflejo, es decir, la información no parte en el cerebro, sino que parte en la médula, ¿ya? Y en ese caso participa una motoneurona.
Entonces lo que está a la izquierda es un corte de la médula, donde en este caso ahí parte la señal nerviosa. Todos los reflejos son rápidos, así que no participa el cerebro, ¿ya? Hay atajos, ¿ya? Entonces, aquí dice, determine el lapso de tiempo necesario para que el impulso nervioso pase desde la médula espinal a la mano, considerando que la distancia recorrida es de 80 centímetros, ¿ya? Si fuera de la mano al cerebro sería más, ¿ya? Pero acá vamos a usar esa distancia. De la mano a la médula, ¿ya? Letra B, sabiendo que el tiempo de reacción de un ser humano es del orden de 0.3 segundos, tiempo de reacción, o sea, desde que el estímulo ingresa hasta que se activa en el cerebro, ¿ya? Tiempo de reacción es del orden de 0.3 segundos. ¿Cuánta distancia habrá descendido una bolita desde el momento en que se detecta que está cayendo hasta el momento en que la mano comienza a moverse para atraparla? Letra C, un automóvil se desplaza a 80 km por hora. ¿Cuánta distancia habrá recorrido el automóvil desde que el conductor detecta la luz roja hasta que el pie comienza a presionar el freno? ¿Ya? Observen que en los dos últimos ocurren dos cosas. Primero, la señal viaja desde el sensor al cerebro. Eso se demora más o menos 0.3 segundos en promedio, ¿ya? Y después la respuesta viaja ya sea de la médula o del cerebro al, al músculo efector, el músculo que provoca el efecto, ¿ya? Son dos caminos, de ida y de vuelta, ¿ya? Ya, voy a anotar los datos. Ya, entonces, sabemos, de acuerdo con el anterior ejercicio, ¿ya? Con el primer ejercicio, sabemos que la rapidez del impulso nervioso es de 12.5 metros por segundo en los seres humanos y que la distancia de la médula a la mano es de 80 centímetros. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a distancia partido por rapidez, ¿ya? La distancia es 0.8, la rapidez es 12.5. Eso da 0.064 segundos, ¿ya? Ese sería el tiempo necesario para reaccionar en forma refleja, no en forma meditada o pensada, sino en forma automática, ¿ya? Letra B, ahora está cayendo una bolita, ¿ya? Entonces ocurren dos cosas. Primero, nos damos cuenta de que está cayendo, son 0. Según la guía, son 0.3 segundos, y después de eso, cuando nos dimos cuenta, damos la orden para atraparla, ¿ya? Y eso, si es un acto reflejo, sería 0.064 segundos, ¿ya? Así que en la letra B, el tiempo total va a ser
0,3 más 0,064. ¿Ya? Entonces, desde que vemos hasta que empezamos a presionar o a estirar la mano, ¿ya? Para atraparla, la bolita cayó esto, ¿ya? Con ese tiempo calculamos la distancia que recorrió, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y eso da 65 centímetros. En la guía se sumó mal el tiempo. Sí, ya. 65 centímetros. ¿Ya? Y letra C, tenemos el tiempo, en el caso de detectar una luz roja y darle la orden al pie para que frene, ¿ya? El tiempo de detección de la luz roja, ¿ya? Ya dijimos que era 0,3 segundos, y a eso hay que sumarle, eso es en ida, ahora en regreso, ¿ya? Hay que sumarle el tiempo necesario desde el cerebro hasta el pie, ¿ya? Usando una distancia de 1,7 metros, ¿ya? Así que la letra C, el tiempo va a ser el tiempo de ida, el tiempo en darnos cuenta de la luz roja, y el tiempo de vuelta, que sería desde el cerebro al pie, 1,7 dividido por 12,5 metros por segundo. ¿Ya? ¿Ya? Y resulta que en todo ese lapso de tiempo el automóvil se movió. ¿Cuánto se movió? ¿Ya? Si vamos a 80 kilómetros por hora, eso equivale a 22,2 metros por segundo. Así que la distancia la obtenemos multiplicando rapidez por tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Y eso da casi 10 metros. ¿Ya? Casi 10 metros. 9,68 metros. Desde que vemos la luz roja hasta que el pie empieza a presionar el freno. ¿Ya? Y después, a esos 10 metros hay que sumarle la distancia de frenado. ¿Ya? O sea, que sería un medio de la aceleración conseguida por el freno, ¿ya? Por el tiempo al cuadrado. Y ese tiempo al cuadrado es el tiempo de frenado, que es otro, no es este tiempo, ¿ya? Pero solo en empezar a frenar ya van 10 metros, a 80 kilómetros por hora, ¿ya? Por eso hay que conservar la distancia, ¿ya? 10 metros son como 4 automóviles, más o menos. 3,5 a 4 automóviles, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Matilde tiene una duda? ¿No? ¿Magdalena? ¿Dudas? Todo claro, ya. Enzo, ¿quiere preguntar algo? ¿Profe? Sí, Sí, profe. dime, Verá, profe, ya que terminamos con las actividades de la guía, yo tenía unas consultas sobre materia dime. de electro y magnetismo. Por ejemplo, estaba tratando de
definir campo eléctrico y campo magnético, pero me resulta difícil porque como ambos son un campo invisible, algo así como un aura alrededor de, bueno, pues de algo, no sé bien diferenciarlos. Ah, Entonces, ¿cómo podría definirlos? ya. Eh, una forma básica de definir algo en ciencias es en función del detector, ¿ya? Entonces uno puede decir, así, para partir entendiendo la idea, ¿ya? Uno puede decir, el tiempo es lo que medimos con un reloj, la distancia es lo que medimos con una regla, ¿ya? La masa es lo que medimos con una balanza, ¿ya? Si viene algo súper básico, se entiende y un buen punto de partida, ¿ya? Porque al final lo que importa es gracias al detector uno consigue llevar a número lo que está midiendo, ¿ya? Y si no lo consigue llevar a número ya no es física, ¿ya? Es otra área del saber, pero ya no es física. En el caso del campo eléctrico y campo magnético, tú puedes decir que el campo eléctrico es aquello que se detecta como una fuerza sobre una carga eléctrica y el campo magnético es aquello que se detecta como una fuerza sobre una corriente, ¿ya? Si una carga eléctrica en reposo se mueve o cambia su movimiento, es solo por una razón, porque hay un campo eléctrico. Y si un cable por el cual circula corriente cambia su forma, estaba derecho y de repente como que se guatea para un lado, para el otro, hay una fuerza invisible, ¿ya? Y eso es por un campo magnético, ¿ya? Definiciones más elaboradas son: campo eléctrico es una alteración eléctrica del espacio, y hay una definición súper clara para alteración eléctrica, ¿ya? Y campo magnético es una alteración magnética del espacio, ¿ya? Eso de alteración eléctrico-magnética se define con la energía, ¿ya? Puede que en el espacio haya energía eléctrica o energía magnética, ¿ya? Esas son posibles definiciones para estos campos. En todo caso, uno sabe que existe un campo porque hay una fuerza, ¿ya? Eléctrica o magnética. No sale de la nada, el responsable es el campo, ¿ya? ¿Se entendió eso? Sí, mejor, Ya, mejor. ya. Profe, ¿Sí? si una carga en reposo entrar en un campo magnético, ¿no le pasaría Nada, nada? nada. Tiene que, porque la fórmula dice, fuerza es carga por velocidad cruz campo. Si la velocidad es cero, no hay fuerza, no le pasa nada. ¿Ya? Bueno, oiga, profe, y aprovechando, ¿sabe? Porque es cierto que el campo magnético viene de corrientes en movimiento, es decir, de una corriente eléctrica. ¿Sí? Carga en movimiento. Entonces, entonces los imanes en su interior tienen carga moviéndose. Sí. Todos los electrones se están moviendo en forma ordenada, al mismo lado. Eh, por ejemplo, un pedazo de madera tiene electrones moviéndose, pero en forma caótica. Así que la sumatoria te da cero. En cambio, en un imán de hierro, como el ferromagnético, los movimientos están ordenados, así que la suma no te da cero. Ahí hay corriente neta, ¿ya? En un pedazo de madera la corriente va para arriba, para abajo, izquierda, derecha, sale, entra, etcétera. Sumatoria, cero, ¿ya? Por eso la madera no es magnética. En cambio, en un trozo de hierro, la mayoría está ordenado, la mayoría va para el mismo lado, ¿ya? Está como sincronizado, ¿ya? Ya, profe. Y ya como una última consulta que quería hacerle era, habíamos visto que para detectar campos magnéticos utilizábamos un elemento de corriente. Sí, correcto. Y según la descripción, el elemento de corriente se coloca perpendicular a los campos magnéticos. Sí, Entonces habría una corriente perpendicular a dicho campo magnético. Entonces debería haber fuerza magnética. correcto. Así se detecta, por la fuerza magnética. Sí, correcto lo que dijiste. Ya, profe. Eso. Ok, Gracias. vale. ¿Hay más preguntas?
Entonces dejamos hasta aquí esta tutoría, ¿ya? Ya nos volvemos a ver en el 2021, ¿ya? En esta tutoría, ¿ya? Mañana nos vemos en clase, ¿ya? Bueno, hasta luego, que estén bien.